Seguimos en esta mesa de análisis político de este miércoles 18 de diciembre de 2024. Estamos con Mariana Pomies, Antonio Cardarello y Eduardo Botinelli. Vamos a un segundo enfoque de lo que dejó, de los ecos del anuncio del gabinete ministerial. La designación del exfiscal Carlos Negro como próximo ministro del Interior generó controversias entre lunes y martes. El doctor Negro presentó su renuncia a la Fiscalía de Homicidios el lunes de mañana, luego de que el presidente electo Yamandu Orsi le propusiera el nombramiento. En la selección de este profesional para este cargo fue clave, según trascendió, el futuro prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, ex fiscal de Corte, que mantiene una relación de amistad con Negro y tendrá un lugar protagónico en lo que es la coordinación de las políticas de seguridad ciudadana. Este vínculo generó desconfianza en algunos dirigentes del Partido Nacional que señalan a Díaz como el responsable final de algunas filtraciones de información que provinieron de la Fiscalía durante esta administración. En ese sentido, se pronunció, por ejemplo, el diputado blanco Rodrigo Goñi. La filtración en cuanto a que es garantía del ciudadano que los asuntos que se tramitan en un juzgado penal no sean utilizados con fines que no sean estrictamente los judiciales. Nosotros llamamos al fiscal de Corte un par de veces al Parlamento porque fuimos muy críticos. Pero sin duda que el fiscal conoce la materia y bueno, esperemos que esos sucesos, ¿no?, que ocurrieron y que nosotros cuestionamos, criticamos y denunciamos en el entorno general de la Fiscalía, bueno, no se traspasen a su función como ministro. Por su parte, la ex fiscal Gabriela Fossati, que también recibió cuestionamientos por haber renunciado a la Fiscalía para dedicarse a la política, recordó que ella denunció en su momento la presencia de un grupo de fiscales afines a Díaz que llevaban adelante una caza de brujas contra ella. Escribió en redes sociales: cuando yo lo dije, lo negaban. El gobierno dejó que así siguiera, fue tibio, y nos dejó solos a los que no éramos de la manada. Ellos van por todos, escribió. Pero además de cuestionamientos también hubo elogios. Ayer el coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, destacó el buen vínculo que Negro tuvo con él y con el ministro Nicolás Martinelli cuando se desempeñaba como fiscal. Creo, como ya dije, creo que el doctor Carlos Negro, todo lo que puedo decir de él es positivo. La verdad que ha sido un colaborador de lujo, como les digo, desde Fiscalía. Tiene además un conocimiento sobre política criminal y sobre política penal que es muy bienvenido. Yo he dicho varias veces, me han escuchado decir que es muy importante que quienes lideran la política de seguridad tengan conocimientos previos, y es algo que no siempre se ha logrado. Ayer Negro y Martinelli coincidieron en el acto de presentación del libro blanco de reforma penitenciaria. Ambos se abrazaron y el actual ministro le deseó una buena gestión. Bueno, pongamos el foco ahí en particular, pongamos el foco en esta designación entonces de Carlos Negro como ministro del Interior. A ver, ¿ustedes cómo la vieron? Yo creo que tiene varias razones y varias explicaciones. Lo primero es que el Frente Amplio no abunda la cantidad de personas que pudieran llegar a ocupar ese lugar, ¿no? Es decir, no ha sido uno de los roles centrales, digamos, en la formación dentro del Frente Amplio. Había algún caso que además generaba resistencias internas y otros que generaban resistencias o podían generar problemas externos, es decir, de cuestionamientos a la figura. El segundo es que creo que hay una señal con respecto a un fiscal de homicidios y que formó parte de la Fiscalía de Crimen Organizado, cuando fue uno de los focos que puso Orsi en la campaña, en su discurso, del tema del avance del crimen organizado en el Uruguay y de la problemática de homicidios. Entonces creo que ahí hay otra señal. Y la tercera es el rol que hablamos antes de Jorge Díaz y Carlos Negro actuando en conjunto. Entonces, digamos, creo que hay una cuestión de especialidad, de haber de temático, es decir, no solamente la especialidad en seguridad pública, sino lo temático específico en crimen organizado y homicidios.
y que se complementa con un perfil un poco distinto, pero que también tiene una carrera dentro del Ministerio del Interior, o por lo menos experiencia dentro del Ministerio del Interior, como Gabriela Valverde. Entonces, creo que hay como varias señales en esta designación que van en una línea de tratar de paliar algunas deficiencias también de la propia estructura del Frente Amplio en cuanto a posibilidades de nombres que pudieran ocupar ese lugar. De hecho, en realidad, si uno mira la cantidad de nombres que se manejaron para otros ministerios y la cantidad de nombres que podían aparecer para Ministerio del Interior, la del Ministerio del Interior siempre fue mucho más reducida. Sí, es cierto. En su momento se había manejado el propio Jorge Díaz, por ejemplo, o Gustavo Leal. Jorge Díaz termina yendo a la prosecretaría de la Presidencia, pero además con seguramente su pasaje es lo que va a ser a futuro al Ministerio de Justicia, si se llega a crear. Y por otro lado, bueno, Gustavo Leal, que tenía también, o quedó cuestionado y no ha salido más públicamente después de aquel episodio vinculado al caso Astesiano, ¿no? Cuando fue a hablar con los padres de Astesiano. A ver, ¿ustedes cómo lo vieron entonces? Yo, siguiendo un poco la línea de lo que decía Eduardo, creo que las señales indican una preocupación del gobierno por el tema del narcotráfico y el crimen organizado, una decisión de trabajarlo como desde arriba, desde Presidencia, con un equipo único y con una línea única de trabajo. Y ahí está, bueno, Díaz, Negro y Llayera, con esa posibilidad de que efectivamente inteligencia funcione mejor de lo que sí, ahí va. no Mario Llayera no lo funcionó. hemos mencionado, claro, como no director le de inteligencia. funcionó a Garcés, que estaba ahí en ese cargo en el gobierno actual, ¿no? Entonces creo que ahí por eso es un técnico cercano a Díaz, y por eso es un técnico en la misma línea de trabajo. Entonces me parece que es que marca una preocupación que me parece muy buena, después si logren o no logren eso, porque creo que es abordar ese tema con fuerza, reconociendo que hay un problema que es imposible combatir el delito o bajar la inseguridad si no se trabaja desde otra dimensión. Sí, a ver, retomando lo que venían diciendo Eduardo y Mariana, me parece que por un lado hay un esfuerzo de mostrar una coordinación y un trabajo de un equipo, como veníamos mencionando en el primer bloque, en este caso con la figura de Jorge Díaz, con el ministro actuando en forma muy sincronizada como un equipo. Y también me parece que el Frente Amplio tenía el desafío del que fue acusado varias veces a lo largo de la campaña, de no repetir, cuando desde el actual gobierno se repetía, bueno, pero el Frente Amplio no tiene credibilidad en materia de seguridad, que van a presentar a un nuevo Bonomi las mismas políticas de los últimos 10 años de gobierno del Frente Amplio. Sí, no era nada fácil, ¿no? Seguramente claro, era lo que decías, es el cargo más complejo, o uno de los más complejos. ¿No? Y siendo el tema de seguridad el principal tema de preocupación de los uruguayos, acá no me dejan mentir mis dos contertulios, entonces me parece que era un tema relevante. Orsi, como decía Eduardo, hizo mucho hincapié en el combate al narcotráfico, lo dijo incluso en el debate, una frase que quedó de las que se rescató más: mi enemigo no es el sistema político ni los restantes partidos, sino que es la delincuencia y el narcotráfico. Y el Frente Amplio, como se decía también, no tiene un cuerpo tan definido de expertos en seguridad, fuera de aquellos que habían ocupado roles en el primer gobierno, o una figura como la de Gustavo Leal, en la que se pensaba que había sido designado en su momento como futuro ministro del Interior por Daniel Martínez en la campaña pasada, que era un nombre también que estaba ahí, que incluso integró alguna mesa de... fue el director de convivencia del Ministerio del Interior. Pero digo, en este gobierno, en la mesa de asesores de seguridad... que citó este gobierno, el representante del Frente Amplio fue Gustavo Leal, pero después, como recordaba Romina, a partir de ese episodio bajó su presencia pública. Y entonces me parece que la figura de Carlos Negro es una figura que le da cierta legitimidad a intentar una cosa nueva, y de alguien que claramente tiene una expertise técnica, que no es no tiene el respaldo político de un profesional, de un político profesional de carrera, pero tiene esa experiencia de haber trabajado en fiscalía y de las materias aparte en las cuales se especializó.
Y bueno, y ha sido reconocido, como pasaron ustedes, por incluso figuras del actual gobierno. Ahora, ¿cuál es la debilidad? Y bueno, abre el flanco a las críticas a Fiscalía, ¿no? Sí. Cuando tenemos varias figuras, varios ex fiscales que han pasado a la actividad política, pero luego de renunciar, ahí está el caso de Subía. El de Gabriela Fossati fue más inmediato su renuncia y su incorporación a la arena política, primero al Partido Nacional y después a apoyar a Ojeda. Este fue más rápido todavía. Y este fue porque es una renuncia para pasar a ocupar un cargo político. Entonces todas esas sospechas, toda esa suspicacia que hay contra la Fiscalía, contra el sistema de justicia en general, de que está politizado, de que los partidos tienen demasiada injerencia o que las decisiones que toman estos jerarcas no son tan neutrales, sino que están teñidas por sus posiciones políticas, me parece que en ese sentido quizá no sea una señal tan buena. Sí, yo creo que hay un matiz. Estaba también Darrina Viera, sí, que también pasó de Fiscalía a la política. Creo que ahí hay dos temas. Uno es pasar de Fiscalía a hacer campaña política o participar activamente en política, y otra cosa es pasar a un cargo de gobierno. Son dos cosas que creo que tienen un matiz importante. Marcas ahí una diferencia. Yo creo que es una diferencia. Una cosa es pasar a hacer campaña electoral, política, claro, y competir por un cargo, y otra cosa es ir a un cargo designado, pasar de un rol de Fiscalía a un rol de gobierno. No implica esto quitar el peso que tiene de lo que decía Antonio. Es decir, si bien son cosas distintas, quizás lo que haya que pensar es si no hay que poner algún tipo de restricción, como tienen los directores de las empresas públicas, como tienen los directores del BPS, de no poder hacer actividad política habiendo ocupado determinados cargos. Yo qué sé. Hay que pensarlo. En realidad lo estoy planteando ahora, digamos, como una idea, digamos, de algún tipo de restricción, si esto es que está erosionando la credibilidad o la buena imagen que pueda tener Fiscalía. No es algo distinto a lo que pasa en otras partes del mundo. O sea, en otra parte del mundo se ve permanentemente. Este pasaje decís. Sí. De hecho, el comienzo de las carreras políticas de los fiscales empiezan por ahí. Jueces, claro. Jueces, fiscales, depende también cómo esté armado el sistema de justicia en cada país, ¿no? Es decir, no todos tienen la misma organización, pero tanto el juez Moro. Sergio Moro fue el primero que se nos vino a todos a la cabeza. Fue un caso muy claro, ¿no? Es decir, bueno, tuvo un rol directo en que Lula no pudiera competir en la elección de 2018 y luego ocupa un lugar en el gobierno de Bolsonaro. Entonces, bueno, es saludable y bueno, probablemente no sea saludable. Entonces, si no es saludable, veamos cuáles son los mejores mecanismos para que no suceda. No estamos a ese nivel, ¿no? Sin duda no estamos a ese nivel. Hay oyentes que dicen, Pepe de Estados Unidos nos escribe, dicen, en Estados Unidos es muy común que fiscales pasen a la política, miren a Kamala Harris, por ejemplo. ¿No? Claro, pero ahí también son cargos selectivos, ¿no? Que se eligen los fiscales. Como ahora está en disputa en discusión en México, porque también la propuesta de López Obrador, su último acto de gobierno, su última gran reforma fue proponer que los integrantes del Poder Judicial también sean electos. Por lo tanto, ahí sería más normal ese pasaje de la competencia política a ocupar cargos de gobierno, ¿no? Mariana, ¿algún comentario de esto te queda? Todo dicho. Miren, tengo un mensaje desde la audiencia. Juan dice, parece claro que en seguridad y en la configuración del equipo lo que pesó fue la despolitización. ¿Cómo lo ven? Yo diría que pesó lo técnico o la experiencia y no estaba en lo político, pero no es que buscaran a alguien no político, sino que buscaron gente que estuviera metida en el tema, me parece. Que vos decís que ahí está, es por el otro lado, no porque hubiera un problema con eso. Yo creo que buscaron lo técnico y la casualidad que en realidad, y es lógico, que para estar metido en el tema tenés que estar fuera del ámbito político, por lo menos de política directa. Claro, sí. puede ser también, podría ser visto como una señal, haciendo una interpretación. Se habló mucho por parte de los dos grandes bloques a lo largo de la campaña que la seguridad era un tema
que importaba a todos, que era un tema que tendría que ser política de Estado. Se habló de que los intereses partidarios deberían quedar de lado y que sin un compromiso entre todo el sistema político era difícil encontrar una solución. Y bueno, quizá elegir gente con carácter más técnico, que ha tenido por su función de relacionamientos con dirigentes de la actual coalición de gobierno, que no tienen un perfil tan partidista, si bien pertenecen al Frente Amplio, pero que no son políticos de carrera, como señalaba Eduardo. Bien, de repente podría ser ahí un primer paso para lograr acuerdos con el resto del sistema político. Por ahí podría ser una señal. Sí, creo que ahí, retomando eso, parece Orsi en Buenos Aires, antes de las elecciones de octubre, la primera vez que llevó a O'Donnell sin nombrarlo, él habló de, digamos, que prácticamente era una política de Estado la macroeconomía. Y O'Donnell lo ha retomado después en alguna declaración, hablando como que las grandes políticas macroeconómicas se han transformado en una política de Estado. Se ha hablado durante la campaña de la necesidad de una política de Estado en términos de seguridad pública, ¿no? Y del diálogo y la necesidad de convocar a todos los partidos. Esto empezó en parte con las mesas lideradas por Sanjurjo, después en la campaña se estuvo trabajando sobre ese tema, y en Cancillería también se está hablando de la necesidad de generar una política de Estado en términos de política exterior. Entonces, quizás también tiene que ver con eso. Yo no diría que no son políticos, sino que no son políticos partidarios, ¿no? Es decir, bueno, o que no está... Ahí tenemos la política siempre está. Claro. La ¿no? política siempre está. Eso es bueno la aclaración, porque hay oyentes que nos hacen notar eso. Dicen, no, a ver... Claro, lo que muchas política veces se dice, es, pero es... Por ejemplo, en lo que generalmente se trata de hablar de que se despolitiza es, por ejemplo, el Banco Central, ¿no? Es decir, ahí en general, por lo menos de la visión técnica, tiene que ser absolutamente técnico, independiente y no político. Y eso alguna lógica que se ha utilizado, no siempre, pero se ha utilizado. En el resto, no, todo es político, ¿no? Es decir, efectivamente. Y justamente es trazar políticas, en muchos casos tratar de trazar políticas de Estado que perduren más allá de este gobierno, y creo que ahí, en esos tres temas, parece ir por ese lado. Me quedé pensando en antecedentes de ministros del Interior que tengan o que hubieran tenido un perfil similar, ¿no? al de Negro, más técnico que político, ¿no? A ver, últimamente. Bueno, lo que pasa es que el Ministerio del Interior cumplió durante mucho tiempo, el rol de jefe de gabinete de alguna forma. O sea, era el primer ministro. Cuando no era tan importante no era tan preocupante el tema de seguridad pública. Era muy político el Ministerio del Interior, ¿no? Esto fue transformándose en las últimas décadas, digamos, en los últimos 20, 25 años. Quizás. Claro, si uno piensa en los gobiernos anteriores, en Sanguinetti uno fue Manini Ríos, Carlos Manini Ríos, después fue Antonio Marquesano, que vino claramente un perfil mucho más político. En el gobierno de la calle Pou estuvo la calle Herrera estuvo Juan Andrés Ramírez. Claro. Muchas veces el Ministerio del Interior era el salto para una precandidatura presidencial también, el propio Ramírez. Hoy es todo lo contrario. Luego Hierro López en el segundo gobierno de Sanguinetti, precandidato del vallismo rumbo al 99. Y después en los gobiernos de Frente Amplio tuvimos a José Díaz y Daisy Tourné, y luego 10 años de Bonomi. O sea, todos ministros con muy fuerte perfil político, ¿no? Es un riesgo también tener a alguien sin perfil político, porque no tiene apoyo de ningún sector frente a distintos problemas que puedan surgir. El apoyo que tiene es de presidente. O sea, no hay un sector que vaya a poner la cara por ello. A la vez también es difícil politizar la discusión. Si mañana hay un problema y sale la coalición que va a estar en la oposición, puede cuestionarlo técnicamente, pero no políticamente. Entonces tiene como ventajas y desventajas. Yo creo que es un poco desprotegido también. Va a ser interesante ver hasta dónde le va a dar el apoyo del presidente, porque además
seguro que es un ministerio controversial, que vamos a escuchar y que la gente... Entonces, estar acá en ese... hay cierta desprotección, ¿no? Y es un riesgo. Y el propio futuro ministro ha dicho que él no puede prometer que van a bajar los homicidios, sí, claro. ni que van a bajar... Que sería irresponsable, que ¿no? sería irresponsable hablar de cifras o fijarse Sí. metas ahora en ese sentido. Por otro lado, también es una buena señal cuando se decide poner un técnico en un político, decir, bueno, esto es tan complejo y tan serio que requiere de especialistas, ¿no? Entonces pones a alguien que no tiene apoyo, que frente a cualquier problema es fácil de sacar y nadie va a saltar por ellos, pero por otro lado también estás dando una señal de que esto no es un tema político solamente, ¿no? Que acá hay mucho de una nueva área de saber y de desempeño que requiere herramientas que los políticos no siempre tienen. Acá tengo un mensaje, a ver si lo veo, que decía, un mensaje de un oyente que decía: la designación del ex fiscal Negro puede tener pura y exclusivamente que ver con bajarle el perfil al tema seguridad, sacarlo de la agenda y trabajar más bien en silencio. Sí, No, parece es difícil que no. sea un tema que salga de la agenda o de la visibilidad pública, ¿no? Pero sí puede salir de la discusión política, como política. Sí, No va a salir de la agenda ni a la gente le va a dejar de preocupar. no estaría tan... No, estaba pensando que en la campaña electoral estuvo muy subsumido el tema de seguridad pública, ¿no? El tema es que en campaña electoral no servía porque nadie tenía nada para mostrar positivo, ni el gobierno actual, por más que tenía cifras para mostrar, la percepción de la gente es que esas cifras no coincidían con su vida cotidiana, y el Frente Amplio no tenía, cargaba la mochila con lo que es la evaluación de lo que fueron los gobiernos por parte de la ciudadanía en términos de seguridad pública. Entonces, creo que por ese lado puede estar ese matiz. Creo que es difícil que en la situación que está el país pueda ser un tema que sea, digamos, soslayado en los medios de comunicación, en la discusión cotidiana de las personas, en la discusión política, incluso porque la oposición probablemente también quiera mostrar avances o cuestionamientos en forma permanente, ¿no? Es decir, participar o no participar en función de cuáles sean las líneas que se vayan trazando. Entonces creo que es difícil que pierda, quizás no la centralidad que ha tenido en algunos momentos, ¿no? Pero no creo que pueda salir de escena. Eduardo Botinelli, Antonio Cardarello, Mariana Pomies, gracias a los tres, muy interesante. Salió la mesa con estas primeras pinceladas ahí y todo lo que da para hablar. Entonces, la designación del nuevo gabinete ministerial, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿les parece? Muchas gracias. Un gusto. Nos queda el último tramo de la campaña electoral. Que se viene ya. Capaz que en medio felices fiestas, feliz año nuevo y después danos un tiempito para meternos en modo. Lo que pasa que es tu cancha. Me interesa. Están en modo todos. Están en modo todos, ¿no? ¿Cuántas convenciones departamentales se están llevando a cabo por estos días? ¿Cuántos arreglos de candidaturas ahí se están cocinando en este Para momento? muchos dirigentes las elecciones nacionales y el balotaje sobre todo fueron un impasse. Sí. Claro. Ahora se viene... Ahora viene lo importante. Bueno, muy felices fiestas para todos, lo mejor para 2025. Gracias igualmente para ustedes, un abrazo grande. Nos reencontramos entonces el año que viene. Ya, se puede decir ya, ¿no? Ya. Queda como el año que viene, nos reencontramos el año que viene.